Te ponemos en tema del día. Hablemos de lo que se está hablando. El tema del día. En Segundos Afuera. Bueno, y al tema del día le vamos a poner un título que parece festivo, pero no sé si están así. El viaje de Massa. Vamos a llamar hoy a este tema del día y vamos a preguntarnos qué es lo que está haciendo en realidad el superministro Sergio Massa dando vueltas. Si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado. Nos hemos quedado con frases acuñadas de esta calaña, pero entendamos que el papel de Massa hoy en el mundo es rutilante. Massa va con nuestra escarapela representando a la República Argentina y es la cara de lo que estemos haciendo en este momento con la economía, ¿no? Digamos, es tratar de explicar a las personas que nos tienen que desembolsar dinero a préstamo e inversiones. Lo inexplicable. Claro, tratar de explicar lo inexplicable. Así que, como no entendemos el alcance que puede llegar a tener el viaje y esta gira de Sergio Massa por los Estados Unidos, que viene ya con reuniones previas vía Zoom y que se concretaron en el día de ayer con importantes reuniones en los Estados Unidos, bueno, vamos a hablar con los especialistas. Recibimos en esta mañana a Hugo Vázquez, él es economista con distintos cargos públicos en la trayectoria profesional en la ciudad de Buenos Aires y bueno, va a tratar de explicarnos qué resultados puede llegar a traer Sergio Massa y qué es lo que fue a buscar a los Estados Unidos. Hugo, bienvenido al aire de K2 aquí en Necochea, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenos días, un placer, me reía junto a ustedes recién cuando comentaban lo inexplicable de pedirle a los inversores remitir fondos a la Argentina. Sí, tal cual. Estamos... Bueno, nos ponemos serios, si les parece, ¿cómo les va? Dale, bienvenido y tratá de explicarnos esto, a ver, Hugo. Sí, tal cual. A ver, uno puede sintetizar como positiva la gira de Sergio Massa por Estados Unidos. La verdad es que el respaldo de el gobierno, vamos a ponerlo en estos términos. Hay una foto que muestra de alguna manera lo que les voy a explicar a continuación. La foto de Massa con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, es todavía más importante que la foto con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque de alguna manera Estados Unidos, además, es el principal accionista del Fondo Monetario, es de alguna manera quien marca la política interna institucional del fondo, y esa foto, ese espaldarazo político que recibió Massa en su visita a Estados Unidos por parte del establishment, de la política, del gobierno estadounidense, daba cuenta de lo que se iba a ver horas más tarde con el acuerdo o el ok del fondo para desembolsar $4.000 millones en los próximos días. Va a significar eso la posibilidad de que honremos el pago, el crédito refinanciado, reestructurado hace poco tiempo con el fondo, se va a pagar con ese nuevo desembolso y además van a quedar algo menos de $2.000 millones para las reservas, para el Banco Central. No es todo para deuda, sino ese desembolso que se espera del fondo a partir del acuerdo, de la aprobación de las metas del segundo trimestre, para posibilitar todavía reforzar un poquito más las reservas. Hugo, te interrumpo brevemente con este concepto para consultarte quizá un detalle, quizá ínfimo y quizá no. Pero digamos que la decisión del gobierno como que ya estaba tomada de cumplir con las metas y demás y tratar de refinanciar la deuda y demás. ¿Por qué no pudo hacerlo Batakis en su viaje y más teniendo en cuenta que al regreso ya estaba siendo reemplazada en otra reunión? ¿Y por qué tiene esta aceptación Sergio Massa? Bueno, faltaba volumen político en la figura de Batakis. El mercado descontaba, estaba claro que Batakis era un medio, era un funcionario, una funcionaria en este caso de tránsito hacia un cambio de gabinete de mayor fuste, de mayor peso político. Massa significaba o significa el gobierno, representa en este caso la voluntad política del gobierno, y Batakis, más allá de su trayectoria en la gestión pública, etcétera, no tenía ese volumen político dentro del gobierno, con lo cual tanto el mercado como los organismos internacionales, el BID, recuerdan que el propio BID, de alguna manera rechazó entregar a la Argentina fondos frescos cuando se dio la visita de Batakis. En ese caso, en Estados Unidos, bueno, ahora sí liberó los fondos a partir de la visita de Massa. Es decir, no había volumen político en la figura de Batakis. De alguna manera todos teníamos en claro que algo iba a pasar después de ese nombramiento, que faltaba todavía una reestructuración más del gabinete, y se dio finalmente con la asunción de Massa en el Ministerio de Economía. ¿Y por qué Massa es bien visto en el establishment, tanto por el mercado como por la política estadounidense? Bueno,
porque su discurso, su plataforma política siempre ha sido de centro y pro mercado, digo, siempre ha tendido puentes tanto con el sector privado como, bueno, con el campo. La última medida, la medida más importante de Massa desde que asumió en el Ministerio de Economía fue el dólar soja. Y le dio resultados. Y le está dando resultados. ¿Pero por qué? Porque además de tomar, obviamente, lo estamos diciendo, medidas concretas, que de alguna manera generan una mejora en la sintonía entre el gobierno y el sector privado. El sector privado, el sector productivo, ha tendido en toda la trayectoria política de Massa muchos puentes, es decir, hay en general una buena aceptación en la trayectoria política del funcionario desde el sector privado. Es por esto que bajó el dólar, subieron las acciones, subieron los bonos argentinos, subió la deuda pública argentina, bajó el riesgo país, es decir, hay una bienvenida. A ver, no hay euforia, por supuesto que la situación de la economía argentina tiene un grado de fragilidad muy grande, es decir, la situación es todavía muy complicada, por tanto no hubo euforia. Hugo, sé que te voy a pedir futurología, que quizás los economistas acostumbran a no hacerlo, pero digo, ¿puede ser un espasmo esto o puede ser que la Argentina haya llegado por lo menos a un nivel de estabilidad que va a durar unos meses? No, va a durar unos meses. No, esta pregunta coincido, yo no genero futurología, no genero predicciones, para eso hay otros colegas, pero sí te puedo asegurar que a partir de una política equilibrios en las cuentas públicas, es decir, lo que está planteando el gobierno de Massa es, bueno, revisemos cómo vamos a atender al equilibrio del gasto público, de las cuentas públicas. Veamos si el tipo de cambio es del todo competitivo, porque hoy le diste al campo, a la soja, o a los productores de soja, los 200 pesos que pedían para de alguna manera liquidar lo que había en el campo, se calcula entre 4.000 y 5.000 millones de dólares guardados en silo bolsas. Seguramente, sin hacer predicciones o futurología, seguramente va a haber novedades respecto a economías regionales. Vos tenés un montón de economías regionales, hablaba la semana pasada con la gente del Alto Valle de Río Negro, sí, todo lo que es la fruta y demás. Hay un montón de economías regionales que de alguna manera están pidiendo, están necesitando y seguramente van a encontrar alguna respuesta en materia de dólar para poder encontrar un mejor tipo de cambio, porque están pagando los insumos muy caros. Se habló del dólar Malbec en un momento, ¿no? Dólar Malbec, hay distintas iniciativas de los sectores productivos del interior del país. No es solo soja el país no es solo soja. Claro. Tenés infinidad de economías regionales que son el motor económico de provincias enteras o de regiones, con lo cual y en esto hay que darle la derecha al gobierno, o a Massa en este caso. Hay como una mayor sintonía con respecto a distintos sectores productivos que quizás Guzmán antes lo tenías más duro, claro. Había una posición quizás más débil en lo personal, de mayor debilidad como la pica interna, y por tanto no podía tender esos lazos con distintos sectores productivos que estaban necesitando una atención específica. Bueno, Massa tiene ese volumen político, le da la espalda, ponele, si me permitís el término, para negociar directamente con distintos sectores y mejorar la posición de distintos sectores productivos. Es eso lo que necesita la Argentina, un detalle minucioso de sector por sector para ir solucionando los problemas y permitir que el mercado, que la producción empiece a tener mayores grados de libertad, mayor grado de holgura o de libertad para operar, y de esa manera, bueno, se beneficia el conjunto. Yo creo que Massa va en esa línea, por eso es que soy optimista respecto de los próximos meses. Okay. Me parece que el dólar va a estar bastante más estable de lo que pasó. Tuvimos $350, 350 pesos, perdón, el dólar. Eso no va a volver a ocurrir en los próximos meses. Eso sí, puedo asegurártelo. En la medida en que se siga con esta línea, buscar un centro, de llevar al centro la política económica, bueno, ahí el mercado o el sector lo acompaña y por tanto no lista sobre un dólar como lo que ocurrió en julio, ¿no? Estamos charlando con Hugo Vázquez, él es economista con distintos cargos públicos en la trayectoria profesional en la ciudad de Buenos Aires, charlando también del viaje que está realizando Sergio Massa por los Estados Unidos. Te pregunto de la reunión en particular con el Fondo Monetario Internacional, con Cristalina Georgieva. Tengo entendido que es,
no se puede llevar adelante este país, particularmente como estamos en el día de hoy, sin que haya más desembolsos de parte del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que fue a negociar Massa respecto a cumplir las metas. ¿Qué tiene que hacer la Argentina, Hugo, respecto a esas metas? ¿Qué es lo que le prometimos al Fondo Monetario Internacional y que hoy también se produce en este desembolso de 4.000 millones de dólares? A ver, cumplir lo firmado, cumplir las metas, significa llevar al déficit hacia fines del 2022 a un 2.5% del producto. Hoy estás en esa línea, te fuiste un poquito en el segundo trimestre, el gobierno gastó un poco más de lo que tenía de alguna manera acordado con el fondo, y es por eso que Massa está generando un ajuste en determinadas partidas para llegar al 2.5%. Puede haber algún más menos, entre el 2 y el 3% del déficit para lo que para la economía argentina de hoy. Te estamos perdiendo en la señal, Hugo. No sé si estás en movimiento, pero te estamos perdiendo un poco. Perdón, sí, estoy en movimiento. A ver. Ahí te escuchamos perfecto, ahí sí. ¿Se escucha mejor? Perfecto. Sí. Bueno, les decía, llegar a un 2.5% de déficit a fin de año es un objetivo que Massa hoy, en esta semana con el fondo refrendó, es decir, garantizó poder hacerlo. Probable que entre el 2,5% y el 3% la Argentina pueda cumplir ese déficit con un resto de determinadas partidas. Ahí te estamos perdiendo de vuelta, Hugo. No sé si volviste a correrte, a ver si te tenemos ahí. Perdón, No, ahí te perdimos de vuelta. A ver si lo tenemos. No, estamos. A ver si logro. A ver ahora, Hugo. Ahora sí. Ahora sí te tenemos ahí, Ahora sí, perfecto. Me quedo. Entonces les decía, ustedes tomen dimensión de lo que estaba pasando con la sala del Banco Central. En todo el 2022, estamos a septiembre del 2022, hasta agosto, hasta el 31 de agosto del 2022, Argentina pudo comprar en términos netos de dólares menos de 100 millones de dólares, el Banco Central. Menos de 100 millones de dólares es lo que el Central pudo acumular en dólares. Bueno, la semana pasada compró 1.200 millones de dólares. Es decir, en una semana se compró, 11 veces más de lo que se había comprado en todo el año. Esto da cuenta de alguna manera de que cambió la política económica en la Argentina en los últimos días. Hay un cambio de tendencia, y eso significa que pueda llegar a cumplirse la meta de la norma. Hugo, imagino que la quita de subsidios tiene que haber sido bien visto por el Fondo Monetario Internacional. Digo, a ver si se puede decir, reducción del gasto del Estado. Sí, claro. El Fondo Monetario, sí, por supuesto, es una premisa tradicional, histórica del Fondo de, equilibrar las cuentas públicas. Pero les voy a ser absolutamente sincero. Hoy el Fondo está más interesado en cómo la Argentina compra y obtiene los dólares del saldo comercial propio de la actividad de la Argentina para poder repagar en un futuro, el 2026, 2027, el crédito al Fondo, que otra cosa. Es decir, por supuesto que se sabe que hay un camino para eso, y el camino es el de equilibrio fiscal, el de un orden en el gasto público, etcétera. Pero en realidad los acreedores internacionales, y el fondo no deja de ser otra cosa que otro acreedor internacional, lo que les interesa es cómo la Argentina va a poder hacerse los dólares para poder en el 2026, 2027 pagar. Bueno, y eso es lo que me parece que empezó a pasar la semana pasada. La Argentina empezó a tener una dinámica distinta en términos de acumulación de dólares. Ojo, que no solo es para pagarle al fondo, para pagar a los acreedores internacionales, también es para garantizar la estabilidad interna en términos económicos. Cada vez que los argentinos percibimos que el Banco Central se queda sin dólares, bueno, allí hay algunos pícaros que juegan, que primerean, y que de alguna manera te llevan el tipo de cambio a una histeria, a una mayor volatilidad. Se generan algunas corridas en donde ganan los primeros que juegan al dólar. Digo, el Banco Central con dólares, con reservas, garantiza de alguna manera que todos tengamos mayor estabilidad en precios y en la economía local. ¿Sabés que iba a ir a eso? Porque escuché una declaración de Sergio Massa cuando terminó, y con esto culmino, Hugo. Sergio Massa dijo haber estado satisfecho. Yo lo noté bastante cauteloso respecto a lo que habían sido los resultados de las reuniones, porque dijo: tenemos una lucha contra la inflación.
¿De eso se habla en el mundo económico? ¿Cuál es la herramienta que puede llegar a hacer frenar una inflación que ya está instalada en un pronóstico de cerca de un 100% para este año? No, definitivamente. El principal problema de los argentinos, a ver, vos tenés la macro, que es un poco lo que pasó esta semana, el gobierno renegociando y estableciendo nuevos contactos en Estados Unidos con acreedores, y tenés la economía nacional, la economía interna, con una inflación que te va a dar en el jueves, el INDEC. Este jueves el INDEC va a publicar un dato que va a ser realmente muy negativo, muy malo, en el orden del 6,5% o un poquito más del 6,5% de inflación de agosto. Proyectando la inflación de los últimos meses, tenés la inflación en el orden del 99-100% para fin de año. Cuando vos tenés una inflación de 3 dígitos, una inflación anual de 3 dígitos, tenés una serie de distorsiones al interior de la economía fenomenales. Es una tragedia tener este nivel de inflación, y es el principal problema de todos quienes te están escuchando en este momento, de la sociedad en general. No es el arreglo con el fondo, es decir, digo, todo lo que tiene que ver con negociaciones de superestructura están muy bien y generan mayor tranquilidad, generan una mejora hacia el interior de la economía, pero el principal desafío que tiene la economía, el principal desafío que tiene Massa, septiembre, octubre, es la inflación de alimentos, que te pega, por ejemplo, en los grandes centros urbanos. Hugo, ¿y la herramienta ahí es un control de precios o cómo es? No. El control de precios es una medida de corto plazo. Okay. Es una medida de corto plazo que sirve muy chiquitito. En el muy corto plazo, lo que tenés que hacer es estabilizar la economía, tranquilizar el mercado. Es decir, cuando la economía se estabiliza, cuando el dólar no se dispara, cuando vos no tenés el dólar subiendo y bajando cada 2 días 10, 20 pesos, es decir, ahí te genera una distorsión fenomenal, incertidumbre. Cuando vos tenés la economía estable, todo empieza a estabilizarse, por supuesto, genera competencia. Es decir, hoy hay una distorsión enorme hacia el interior de los precios en términos relativos. La gente no sabe qué es lo que vale, cuál es el precio de las cosas. No sé si ustedes notarán que hay una falta de referencia de precios fenomenal. Los comercios, también con una actitud muchas veces defensiva de su propio stock, y de la posibilidad de reponer el producto que está vendiendo, genera una distorsión de precios enorme. Hay una distorsión entre zonas, regiones, provincias, incluso provincias entre barrios o zonas geográficas, enorme. Entonces, hoy perdieron total referencia, y es importante estabilizar la macro para que vuelva la competencia, vuelva la referencia en los precios, y allí el ciudadano pueda obviamente elegir y la actividad económica todos los días nosotros generamos de alguna manera que los precios bajen, porque obviamente con la validación de un precio o la no validación de otro, generás una competencia y generás que los precios se estabilizan. Ahora, cuando tenés una inflación de 3 dígitos, a nivel general, bueno, si el almacén te cobra 10, 15 pesos más por un producto, y el corralón cobra 10, 15, 20 pesos más por una bolsa de cemento, no lo notás, no te das cuenta, el clásico y bien ponderado viva la pepa, ¿no? Digamos, el aumentemos por las dudas. Pero eso pasa porque tenés una inflación de 3 dígitos anualizada, con lo cual, digo, ¿qué es caro y qué es barato en esa economía? Bueno, eso se tranquiliza y empezás, de alguna manera, el ciudadano común, todos nosotros empezamos a percibir que es barato cuando es estable por 3, 4 meses. Bien, ahí está, parte de la solución. Hugo, te agradecemos la comunicación en este día, muy claro los conceptos, y bueno, nos clarificaste un poco de qué va este viaje y los desafíos también que tiene Sergio Massa por delante. Te mandamos un abrazo y gracias. Muchas gracias, un abrazo, Iván. Bueno, Hugo Vázquez, economista con distintos cargos públicos en la trayectoria profesional en Ciudad de Buenos Aires, profesor también de la Universidad de Flores. De alguna forma es como que se está colocando el auto en la ruta. Medio destartalado, pero... Entendí eso. En conclusión es, bueno, no hay herramientas mágicas. O sea, no va a venir un mandrake de la economía para decirnos, bueno, mañana los precios van a bajar. La estabilidad que hoy está obteniendo Sergio Massa, gracias a la liquidación de las cosechas con el dólar soja, que el dólar se mantenga en una estabilidad, de que haya bajado, que haya perdido, por ejemplo, en el arranque de la semana 15 pesos en el valor,
da muestras claras de que la economía se va estabilizando y que va gradualmente a que no haya suba de precios, y eso también va a contener la inflación, que es otro de los grandes problemas que tiene Sergio Massa. Bueno, explicado muy claro por Hugo Vázquez, repito, economista que ha pasado por el tema del día.